Y bueno, es jueves, por supuesto, recibimos aquí en el estudio a nuestro querido doctor Miguel Ángel Cuenya, académico del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, que como siempre nos trae un tema interesante de nuestra querida Puebla, de su historia como colonia. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Buenos días, Majo, muy buenos días a ti y a todo el equipo que hace posible la transmisión de este programa. De eso se trata. Hoy yo quería hacer una rememoranza, podríamos decir así, sobre los orígenes del mercado La Victoria. Digo, ¿por qué este tema es importante? Primero, porque el mercado La Victoria ha sido, es y de alguna manera una referencia icónica de la parte de la historia de nuestra ciudad, del centro de nuestra ciudad, un mercado verdaderamente porfiriano, afrancesado, que funcionó para toda la ciudad de Puebla como mercado de distribución hasta 1986, cuando comenzó la reestructuración y ya, se modificó o cambió de rubro. Pero es un punto de referencia. En segundo lugar, porque hay muchísima gente que desconoce dónde está el mercado de la Victoria, qué es, qué fue, qué papel funcionó, o ni siquiera pasa por la 5 de mayo, y no entra a, reconocer lo que había sido ese viejo mercado, que es una construcción verdaderamente muy bonita, muy hermosa. Bueno, mire, para poder entender esto sobre los orígenes del mercado de la Victoria y por qué está ubicado allí, debemos nosotros referirnos indefectiblemente al problema de los mercados urbanos desde el periodo colonial. ¿Por qué? Porque es muy importante, tener espacios para la distribución de alimentos. Y el principal espacio destinado hasta finales, comienzos del siglo XIX, fue el Zócalo, la plaza central, la plaza mayor, en donde allí funcionaba el principal tianguis de la ciudad y que paralelamente había otros secundarios, como por ejemplo en Los Sapos. Allí se vendía leña, en La Cocota, ya en el barrio de Los Remedios, estaba el mercado del carbón. Pero los alimentos se distribuían, como en la mayor parte de los centros urbanos, desde el Zócalo. Y yo ya en otra oportunidad planteé los problemas que implicaba la existencia de este mercado, por un problema de higiene que, afectaban la fuente de San Miguel, de donde se surtía agua para un importante sector de la población, y también por los problemas ocasionados con la basura y los desperdicios que ocasionaba el mercado. O el tianguis sería la palabra correcta. Entonces, aquí nosotros tenemos que plantearnos un problema. Sobre todo cuando por primera vez, después de mucha insistencia a lo largo del siglo XVIII, recién en 1804 se logró trasladar el tianguis al Parián, a donde actualmente está el Parián, frente a San Roque. Claro, hubo mucha resistencia porque el Parián quedaba lejos del Zócalo, 2 cuadras, pero para la gente de la época quedaba lejos. No obstante, este fue el primer traslado y el primer planteamiento de lo que podía significar y de lo que era concretamente el mercado fuera del centro, del Zócalo de la ciudad. El siglo XIX, esto fue en 1804, el problema del mercado fue un problema muy complejo en la medida en que los conflictos políticos militares ocasionaron serios problemáticas para la distribución de alimentos. No, recordemos que la ciudad sufrió 11 sitios militares entre 1821 y 1867, cuando empezaron a haber problemas de abastecimiento de víveres, y esto eran problemas reales. Problemas reales. Para mediados del siglo ya se comenzó a plantear de nueva cuenta la necesidad de construir
un mercado central. El problema era dónde construye ese mercado central. El Parián no era suficiente. Y, digamos, se empezó a dar vueltas, a buscar espacios, y esto fue uno de los problemas más complejos, y sobre todo porque a partir de la década de 1870, cuando la ciudad se moderniza, cuando la ciudad se transforma, cuando empiezan a desarrollarse nuevas construcciones, se establece el alumbrado público, se establecen y se recrean estos nuevos parques urbanos y servicios urbanos, la construcción del mercado central pasó a ser un problema de primer orden para las autoridades municipales, especialmente en un mercado que trabajara con productos perecederos. Y, digamos, ya para esa época, para mediados del siglo, la actividad mercantil se había trasladado a diversas plazuelas, como la plazuela, por ejemplo, de Analco, Los Sapos, como yo decía recién, la plazuela de San Luis, la plazuela de San José, y se habían empezado a convertir pequeños tianguis instalados de manera permanente, lo cual generaba otro tipo de problema porque aumentaban las problemáticas relacionadas con la higiene y el manejo de los desperdicios. Y por lo tanto, si bien es cierto que las autoridades comienzan a regular la actividad mercantil y se empiezan a autorizar diversas plazuelas ya específicamente asignadas, como la de San Agustín, como la de la Concordia Santa Inés, en la plazuela de Santa Inés, Los Sapos, San José, en donde se empieza a regular las características que tenían que tener todos los puestos. Claro, el problema es que muy pocos cumplían, pero de alguna manera el ayuntamiento se preocupa. Y es en estos momentos, a mediados del siglo XIX, cuando las autoridades municipales empiezan a buscar de manera real, concreta, terrenos, y le echan ya una mirada a las huertas de Santo Domingo. En 1854, el presidente municipal, don Baltasar Furlon, coloca en las huertas de Santo Domingo, digamos, la primer piedra fundacional del mercado central, y comprendía 2 cuadras, entre la 4 y la 6 poniente y entre la 3 y la 5 norte. Es decir, ese espacio estaba destinado se había pensado concretamente para el mercado, que justamente correspondían al espacio de las huertas del convento de Santo Domingo. El problema radicaba en que dentro de este espacio había algunas casas particulares que se resistían a venderlas, hasta que, digamos, en 1912 recién se pudo desalojar totalmente el espacio. Y lo que se aprovechó fue la existencia de las leyes de reforma que pusieron en venta los bienes eclesiásticos que pasaron a ser propiedad de la nación. En 1859, 5 años más tarde de que se haya colocado la primera piedra, el ayuntamiento obligó a una contribución, al pago de una contribución extraordinaria a los dominicos de 1 millón de pesos, lo cual era enorme. La orden dijo: no puedo pagar eso, me niego, y por lo tanto se le expropia los terrenos de las huertas de Santo Domingo, justamente pensando en la construcción del mercado. Como nosotros podemos ver, este fue un proceso lento, fue un proceso complejo, que tuvo que superar diversas vicisitudes administrativas, hasta que a finales del siglo XIX el mercado continuó con sus actividades. Para finales del siglo XIX ya se le había asignado un nombre: La Victoria. Lo que no se sabe todavía es, o no está claro, el origen del nombre. Si La Victoria se refiere al triunfo glorioso
a la victoria del 5 de mayo o se refiere a algún otro evento social, político, trascendente para la historia de la ciudad. Hay distintas teorías, pero ya se empieza a denominar este espacio y las actividades del mercado, por supuesto, como yo decía, como la victoria, se fueron incrementando desde la última década del siglo XIX y primera década del siglo XX. Y de esta manera, este espacio que todavía no se había construido como nosotros lo conocemos hoy, se convirtió en el principal lugar de abastecimientos de productos de primera necesidad. Y acá hay un elemento muy importante. El mercado contó con un laboratorio municipal de química y que tenía por función verificar, digamos, que los alimentos perecederos que se vendían allí, como leche, pulque, carne, estuvieran en buenas condiciones higiénicas y fueran aptos para su venta. En 1905, recién, se convocó a la renovación y modernización del mercado que había establecido provisionalmente y se convocó a un concurso. Este concurso se llevó a cabo en 1908 con los trabajos de saneamiento del mercado, en donde todos los vendedores fueron desalojados de las antiguas huertas de Santo Domingo y ubicados provisionalmente en las calles de su alrededor. Y la elaboración del proyecto que triunfó en esta convocatoria fue del ingeniero Julio Saracíbar, que tenían una amplia experiencia en diversas obras similares en diversos países latinoamericanos. La reforma del mercado implicaba una ampliación territorial, es decir, ahí fue cuando se quitan todas las casas para 1912, se compra una franja de terreno para ampliar el espacio y el proyecto de construcción estuvo a cargo de Julio Saracíbar, de este famoso ingeniero. La estructura era de hierro y de cristalería con unos cristales emplomados muy bonitos que se pueden observar todavía el día de hoy. Y la estructura de hierro fue construida y vendida por la constructora de ferrocarriles y también por la compañía fundidora de hierro y acero de Monterrey, desde donde se traían los materiales para la construcción del mercado. La construcción del mercado costó muy caro, 28.000 pesos, pero a pesar de todo, el 5 de mayo de 1913, sin todavía haberse terminado su construcción, se inauguró formalmente, o lo inauguró formalmente, el gobernador Juan Carrasco, el 5 de mayo de 1913. Y continuó funcionando ininterrumpidamente como verdaderamente un espacio de referencia para toda la sociedad poblana hasta 1986, cuando se descentraliza la venta de los artículos perecederos y se termina con la función primaria de este mercado. Bueno, eso es lo que yo quería platicarles el día de hoy. Es un tema verdaderamente muy interesante y yo creo que invitaría a todos los poblanos que no conocen el mercado de la Victoria que vayan, visiten, ingresen, admírense de las cosas que hay. Tiene un kiosco central verdaderamente hermoso, con toda una cristalería y emplomados vitrales que son y que se han mantenido hasta el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Majo. Quisiera extenderle las gracias también a Ricardo por la oportunidad brindada para poder tener esta columna y a todo el equipo de Eso se trata y de TV WAP. Muchísimas gracias, Majo. Claro que sí, doctor, ya sabe que aquí todo el equipo de TV WAP lo quiere, lo estima muchísimo. Y pues muy interesante este tema, precisamente nos unimos a la invitación de que vayan, porque sí, cuando entramos a lo que antes era el Mercado de la Victoria, podemos ver las placas de todas las inauguraciones que hubo, las reinauguraciones. Como dice, el mercado también tiene su historia y es muy interesante pues conocer, porque Así incluso pues mi abuelita, mis tíos, abuelos me cuentan, porque a ellos todavía les tocó esto. Pues muy interesante conocer nuestra Puebla y todo lo que
todo lo que pasó para que podamos tener hoy la ciudad que tenemos. Doctor, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Un Hasta placer luego. como siempre. Pues ahí está la voz de nuestro querido doctor Miguel Ángel Cuenya, como siempre y cada jueves, y hasta el próximo jueves.